Muy bien, buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con la parte 2, la parte que le faltaba al tema del miércoles pasado. Estamos todavía con la serie Primera Carta a los Corintios, capítulo, ¿qué? 7. Capítulo 7, Problemas del matrimonio, dice el título en la versión Reina Valera. Y ¿qué le parece si antes de empezar y retomar donde nos quedamos, haga la oración más poderosa que haya hecho en su vida por mí y luego yo por usted? Por favor, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por la vida que estamos disfrutando en este momento, por cada inhalación y exhalación, Señor, que tenemos. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar todavía la vida en ti, Señor, en este cuerpo. Gracias por este día, Señor, que tuvo sus afanes, que tuvo sus preocupaciones, sus propios males, pero que tenemos este tiempo que nos regalas, es gracia, es un regalo que tenemos, donde nos podemos reunir, donde tenemos un lugar donde tus hijos, aquellos por los cuales diste tu vida en aquella cruz y resucitaste, ese fruto estamos aquí, Señor. Esa parte de ese fruto estamos aquí. Y no lo queremos tener en poco, Señor, este tiempo. No queremos tener en poco tu palabra, Señor. Esta palabra que es eterna, que es viva, que es eficaz, que tiene toda utilidad, Señor, para nosotros. Nosotros te rogamos que nos ayudes. Ayúdame, por favor, a exponer esta parte de este tema, Señor, y por favor ayuda a cada uno de mis hermanos a que en su corazón y en el mío, Señor, crezca la convicción en tu palabra, ese convencimiento que puede ser traído por tu Espíritu Santo en nosotros. Amén. Bien. Estábamos viendo el miércoles pasado. En el capítulo 7, Pablo está ahora abordando, se cree que es en respuesta a algo que le preguntaron a él sobre si era bueno casarse o no casarse, o quedarse solo, o no tener esposa, ¿no? Entonces, y esta es parte de la contestación, y además toca varios asuntos, ¿no?, que se pueden dar entre esposos, entre creyentes, porque como bien decíamos la semana pasada, todo el contexto, la cultura y el contexto y todas las ideas que había, los argumentos que había en esa mezcla, mis hermanos, de cristianos judíos y cristianos gentiles, que eran los del primer siglo también, y que estaban en la iglesia de Corinto. Ellos venían de un montón de pensamientos, de escuelas de pensamientos distintos. Entonces Pablo aborda esto y deja claridad con esa autoridad de apóstol, ¿sí? Y con ese nombramiento que Dios le dio para, inspirado por Dios, dejar estas instrucciones, ¿sí? Y además, pues también tenemos toda la palabra de Dios que es segura, ¿no? Hablando de este tema del matrimonio y de los problemas que surgen en el matrimonio. Entonces, reitero, no es un tema sencillo, para nada, ningún tema, pero este en particular no es sencillo, y sé que para muchos coinciden conmigo, no es un tema sencillo de abordar, pero bueno, vamos a pegarnos a lo que el texto dice, ¿sí? Bueno, entonces veíamos la semana pasada, a grosso modo, que Pablo habló de que pues la causa de las fornicaciones es bueno que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, los deberes mutuos que se deben, valga la redundancia, entre ellos, hablando también Pablo de la potestad que tiene el marido sobre ella y ella sobre el marido, su propio cuerpo, del no negarse también en esa relación íntima. Y bueno, da la razón también en el verso 5 en adelante, da la razón de
qué tiempos pueden tomar. Es una recomendación de él para ocuparse en la oración y con intenciones muy claras, ¿no? Pero que después es importante volverse a unir en ese vínculo pues santo que es la relación íntima. En el verso 6 dice que esto es una recomendación de él, no un mandamiento, ¿sí? Porque el peligro era que lo convertían en mandamiento todo esto, ¿no? Las malas interpretaciones. Imagínense, hace más de 2000 años había hermanos problemáticos también, ¿verdad? Qué bueno que no anduvimos ahí, ¿no? Quién sabe si nos hubiera pegado esa regañada Pablo a nosotros. Entonces, y luego él dice, ¿no? Comenta lo que hay en su corazón. Dice, yo quisiera que todos fuesen como yo, verso 7, pero esto es un don de Dios. Y eso es lo que empieza a concluir en esa parte. La continencia, el que él pueda dominarse a sí mismo y no tener una inclinación sexual y afectiva hacia una mujer en ese vínculo matrimonial, es un don de Dios. Y él lo dice muy claramente, esto es un don de Dios, ¿sí? Y luego dice, porque es mejor casarse y no estar ardiendo en pasiones. Esa es la traducción correcta, ¿no? Entonces dice el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen ese don, pues mejor cásense, como decíamos ahorita. Y bueno, llegamos a la parte donde dice el verso 11, y si se separa, verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí hay todo un contexto, mis hermanos. Dice, a los que están unidos en matrimonio, el Señor manda. Esto es parte del ya entrar al segunda parte de este tema, que dicho de paso, no va a ser, creo yo que no va a ser nada largo, unos 5 minutos más o menos. Nada largo de verdad, pero vamos a concluirlo. Dice el verso 10 de nuevo, pero a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hay que partir de este principio bíblico, que el matrimonio es una institución creada por Dios desde el principio. Desde el principio, de hecho, desde antes de la caída, Dios instituye el matrimonio. Y hay mucho que hablar ahí respecto al matrimonio, respecto a ese vínculo que Dios ha formado, que dicho de paso, ahorita en la sociedad y pues estamos hablando desde más de 2000 años, ya tenemos más de 2000 años seguramente, ya tenemos datos sobre el mal entendimiento del matrimonio, ¿verdad? ¿Alguien de aquí domina en su totalidad, entiende el matrimonio? ¿Alguien dice, soy un maestro del matrimonio, un experto y tengo toda la revelación acerca del matrimonio? Mi segundo nombre es eso, matrimonio. No, ¿verdad? No es fácil el matrimonio. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Cuántas mujeres repiten ese amén también? No es fácil el matrimonio. Bueno, yo los pocos años que llevo casado puedo decir que no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque mi esposa no es fácil? No dije eso. ¿Dónde está la cámara? No dije eso. Porque no somos fáciles, porque somos pecadores, porque Bogdan todavía está, y usted también, en una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por eso no va a ser sencillo. Lo más sencillo es decir, no es fácil porque sacar el proverbio de Adán, la mujer que me diste. Eso es bien sencillo, ¿sí o no? O sea, a lo mejor ahorita antes de venirnos, veníamos pensando eso, la mujer que me diste, o el hombre que me diste, no puede decir la mujer. Pero no, eso sería muy sencillo. Bueno, repito, todo esto, mis hermanos, debido a un muy mal entendimiento del matrimonio, aún ahora entre creyentes. Podemos tener 5, 7, 8 años casados, o los que usted quiera, y tener todavía un muy mal entendimiento del matrimonio según la Biblia, ¿verdad? El concepto etimológico lo podemos tener correcto, pero según Dios es muy amplio.
Y en el principio el Señor, para rescatar esta idea del matrimonio, Dios crea a Adán conforme a su imagen y semejanza, y Adán ya está ejerciendo su ministerio de taxónomo y de agricultor y todo, y Dios ve algo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Qué impresionante, ¿no? Toda una enseñanza ahí. No es bueno que el hombre esté solo. Y yo escuchando a un pastor decía, me gustó mucho esta idea, decía, en esa parte Adán no reflejaba la Trinidad, porque no era uno. La Trinidad, tres, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno, una unidad perfecta. Viene después, toma a la mujer y dice, ya no van a ser dos, sino serán uno. Es decir, esa es una perfecta unidad, indivisible. Ese número uno no dice, ya serán dos, ¿verdad que no? Será uno. Y esto es bien impresionante porque pues, antes de la caída instituye este matrimonio para que reflejen esa perfecta unidad, es decir, para que los matrimonios podamos dar gloria a Dios y reflejar esa unidad perfecta que hay. Eso debe de estar presente en nosotros. La verdad, me dio frío en la garganta. No sé si le pueden bajar, subir tantito. Se me van a congelar las palabras. Entonces, la idea del matrimonio es esta. Luego, tenemos que recordar que ese pacto, es decir, el matrimonio es un pacto, mis hermanos, donde el que está de mediador, el que está de juez, ¿quién es? Dios. Esto, la verdad, lo tengo que comentar para que tengamos un poquito más o recordemos esto. Es un pacto que tiene mucha simbología también en lo físico porque se sella con sangre. Cuando culmina en la unión sexual, eso es una representación de el sello de ese pacto con sangre. Entonces, cuando se culmina, cuando se llega a este punto, a esa culminación del matrimonio, los dos, según el Señor, delante de Él se hacen uno. Ya no se pueden separar. ¿Se acuerdan del ejemplo que ponía hace años el pastor, donde unes dos piezas de madera, las pegas ahí con un buen resistol, o las pegas, y antiguamente supongo se unían con brea u otros elementos, y cuando tú las quieres separar, ¿qué pasa? Se cortan parejitas, ¿verdad que no? No se pueden separar. Y cuando se alcanza a separar, se separa en partes, en pedazos, todo rasgado, todo dañado, ya deformado, pues. Y esto es una realidad, mis hermanos. Nadie que haya tenido un matrimonio y haya pues terminado divorciado o separado, quedó completo. Y lo digo en el buen sentido, ¿no? No en el sentido psicológico, quién sabe, ¿no? Pero no se queda completo. Entonces, según Dios, repito, porque no fue su diseño, mis hermanos, fue esa unión para siempre. Y Él lo dice, ¿no? Jesús, ahorita vamos a llegar para allá. Mis hermanos, la separación es una cosa y el divorcio es otra cosa. Según la Escritura, la separación se puede dar cuando hay infidelidad, cuando hay maltrato, donde corre riesgo la vida. De hecho, lo ves como un principio en Deuteronomio, y Moisés precisamente dio carta de divorcio. ¿Ustedes creen que por qué fue? La Biblia dice que es por la dureza. Jesús dice la dureza del corazón. Esa es la interpretación correcta, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué sucedía, mis hermanos? Porque no nada más era el pueblo de Israel que tenían esta cultura en contra de la mujer, en ese sentido, ¿no? En el sentido del matrimonio y la poca protección que tenía la mujer, sino que cuando llegan con Moisés, nada más por poner un ejemplo, la dureza del corazón habla de que ya hubo un trato, mis hermanos, con el pueblo de conciliar
pero estaba en riesgo la vida, porque era más sencillo quitarle la vida a una mujer para poderse volver a casar. Fíjense qué terrible. Y usted sabe que eso se sigue dando en muchos países. Eso se da, mis hermanos. Y de una manera horrenda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabía usted que en la India, no sé, creo que ya quitaron eso, pero en la India, por ejemplo, si tú, el esposo, fíjense la crueldad, ¿no? Si el esposo profesaba otra religión, una religión distinta o el cristianismo, y lo agarraban a él, o moría él en alguna persecución, a la mujer también la tenían que quemar y matar. O sea, bueno, esto es nada más para que entendamos, mis hermanos, que fue esta concesión, esta carta de repudio o divorcio por la dureza del corazón y para salvaguardar la integridad, la vida de la mujer. ¿Está bien? No es el diseño de Dios, ni porque Moisés lo haya firmado. No es la idea de Dios. Y voy a poner otro ejemplo. Le dije que no estaba sencillo este tema, pues. Voy a poner otro ejemplo. El otro ejemplo es este. ¿Ustedes creen que Dios, ponga bien lo que va a contestar, ya va a hacer una clase aquí? Ponga bien atención. Dios aprueba, es decir, Dios diseñó la poligamia. Rápido, a ver. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Ajá. ¿Y qué hicieron los grandes hombres de Dios también? Y eso es una concesión, mis hermanos, por la dureza del corazón. Y tenemos a Salomón, y tenemos a Abraham, y tenemos a Jacob, y tenemos a ¿quién más? David, y mejor ni le sigamos buscando. Mis hermanos, ¿están captando hacia dónde vamos? Es una concesión, no es el diseño de Dios. Tiene consecuencias, no solo familiares, sociales. Si usted mirara, yo no las he visto, las escuché, las estadísticas, ¿dónde, señor? Las estadísticas de divorcio y todas las implicaciones y consecuencias que tiene el divorcio en el mundo. O sea, niños abandonados, mujeres asesinadas, mujeres abandonadas, pobreza, problemas sociales, drogadicción, cárceles. ¿Por qué? Porque al marido o a la marida se le antojó divorciarse. Bueno, más allá que eso, porque no hay un claro entendimiento de qué es el matrimonio según Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios aborrece, dice Malaquías capítulo 2, 16, dice el Señor expresamente, le dice, yo aborrezco el divorcio, aborrezco la infidelidad. Entonces, yo quiero llevarlos a esto, mis hermanos. La idea de Dios no es jamás el divorcio, sin embargo es una concesión, ¿sí? Ahora, también tengo que decirlo, porque eso lo creemos y lo pregunté al pastor que está aquí, nuestro pastor Ángel, y lo consulté. Sin embargo, también cada caso debe ser revisado, pues ahora sí que con escrutinio, ¿verdad? No podemos juzgar de que alguien se casó y ya se volvió a casar, entonces aquí esta iglesia no es cierto, no están pasando por encima la palabra de Dios. No es así, mis hermanos. Cada caso se tiene que revisar. Por ejemplo, y son cosas que tú no ves expresamente en la palabra, ¿me explico? Pero que son concesiones, mis hermanos. Repito, no es el diseño de Dios, no es la intención que alguien se separe o se divorcie. Entonces, repito, según los casos donde Dios permite el divorcio son cuando hay el abandono total del esposo o la esposa y jamás se vuelve a saber de él. ¿No se podrán apagar los abanicos? ¿O tienen calor? Es que como que se me deca la garganta. Qué delicado el predicador, ¿no?
¿Vale? Entonces, según la Biblia, los casos donde Dios permite divorcio, repito, son la deserción, el abandono total o el adulterio, que es lo que el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo y le explica a los que quieren tentarlo. También el abuso físico, ¿no? La violencia, escuche bien, el abuso y la violencia en un matrimonio, Dios permite separación. Ojo, separación. Esa separación para que haya un tiempo donde pueda conciliarse y conciliarse y conciliarse, y repito, cada caso es un caso donde el creyente tiene que estar dirigido por la palabra de Dios, por la consejería de sus pastores y por la guianza de Dios en ese sentido de estar procurando reconciliarse, ¿sí? Y que el hombre se convierta, ¿no? Porque ese es el diseño de Dios. Ahora, si hay peligro, si existe riesgo de muerte, se puede separar, aun si son creyentes. ¿Y dónde tomamos este principio, mis hermanos? En los mismos mandamientos. No matarás. Es decir, si tienes que vivir por tu vida, pues no decir te amo hasta la muerte. A ver, no, o sea, porque hay hijos, hay consecuencias, mis hermanos. Y además las leyes de nuestro país también, pues no lo aprueban, ¿no? Y va en contra de lo que de Dios está a favor de la vida en principio, ¿no? Después Pablo también lo comenta, a ver, pero hay unas alegatas aquí, hay unos problemas entre esposos cristianos y también ahí están mezclados los incrédulos, si vienen así, dice, sepárense porque Dios nos llamó a paz, no a estar así. Repito, tengo que estar repitiendo esto, no es el diseño de Dios la separación ni el divorcio. ¿Está bien? Ok, entonces la idea de Dios entonces es que esa unión sea para siempre y bajo su pacto. Jóvenes, hay varios jóvenes aquí, ¿no? Tengan mucho cuidado, realmente teman a Dios, realmente piensen bien en este tema del matrimonio porque es para siempre, para siempre. Si alguien toma la decisión de decir, no, yo no le hace, está bien bonita, está bien bonito, y parece que sí es cristiano, parece que no, pero no le hace, el Señor, yo lo convierto. En rana lo va a convertir, ¿no? Porque solamente es una obra de Dios. Ahora, alguien sigue pasando dentro de las congregaciones, jóvenes se siguen casando a ver si funciona. Jóvenes, ¿no? Que nacieron en el ambiente, no podemos decir si todos son creyentes o no, solo Dios lo sabe, pero aparentemente son creyentes y después de eso, yo lo he visto, mis hermanos, no aquí obviamente, pero al pasar del tiempo conocidos, jóvenes pues de mi edad también, se casaron y tristemente ahorita, pues así, no funcionó, va y cada quien por su lado. Y quizá ustedes también conocen a varios así, donde no se consideró qué es lo que Dios dice, ¿sí? Antes de decir sí acepto, ¿verdad? Antes de decir sí, que es para siempre. ¿Por qué? Les voy a dar una razón y esta debe caernos en el peso en el corazón a todos. Qué terrible y qué triste que conociendo al Señor decidamos unirnos en yugo desigual, casarnos con un incrédulo o una incrédula y dormir, decía un comentario, dormir con alguien toda la vida sabiendo que en la eternidad van a estar en lugares distintos. Qué terrible, ¿no? A la persona que más amaste toda tu vida, pero va a una eternidad separado de ti, de sufrimiento. Entonces, mejor pensemos antes con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Ahora, tranquilos, los que ya llegaron así en Cristo, Pablo también dice, no, tranquilos, los que llegaron así en el Señor, tranquilos, quédense así. No busquen separarse, no busquen divorciarse, oren por ellos, procuren la salvación de los esposos o las esposas. ¿Sí me explico? Eso dice la Biblia. Entonces, bien. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que quiere darnos a entender Pablo? Es consideren bien
con quién se van a casar. Revisen bien si tienen el don de continencia, puede ser, ¿no? Asegúrense, y si lo tienen, dice Pablo, es mejor. ¿En qué sentido? Lo que pasa, y si Dios instituyó el matrimonio, y repito, sí, antes de la caída no había problema, feliz matrimonio, ¿verdad? Después de la caída vienen muchos males. Y si te vas a dedicar al Señor de lleno, pues está bien, si tienes el don. Acuérdense, lo vimos la semana pasada, es un don, es un regalo de Dios, estoy capacitado para eso. Voy a entregar toda mi vida, todo mi tiempo, porque ciertamente los que estamos casados tenemos que atender a la esposa y a la familia. ¿Está bien? No están muy convencidos, como que quieren separar o qué. Entonces dice, fíjense, Mateo 19:3, vamos rápidamente para allá. Les dije que íbamos a terminar rápido. ¿Okay? Mateo 19, verso 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, a Jesús, tentándole. Fíjense la intención, y diciéndole, pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí estos eran, usted sabe, eran bien mala onda, eran desgraciados, sin gracia, estos fariseos. Y respondió Jesús, les dijo, pues venían a tentarlo, a ver si, miren, a ver si se ponía en contra de Herodes, porque precisamente llega a la región de Herodes, y Herodes tenía una unión, se había unido, unos comentaristas dicen que se casó con la esposa de su hermano. Entonces imagínense en público y llegan a ver, señor, ¿qué opinas de él? ¿Es lícito? Porque aquí te están oyendo los oficiales y te van a venir sobre ti, casi como por Juan. ¿Se acuerdan? O sea, y el Señor, pensaron, no, el Señor le va a dar miedo, se va a asustar, no les va a decir. Bueno, vamos a ver. Está emocionante esto, ¿no? Ya me empecé a imaginar eso. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Punto número 1, matrimonio heterosexual. No hay más, no hay inventos. ¿Sí? Varón y hembra. Porque precisamente muchos de la ideología de género se fueron en el primer diluvio. Ni modo, se tenía que decir. Homosexuales, lesbianas y todos los que hacían aberraciones con animales. Entonces, bueno, entonces dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, matrimonio, ahí va, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué dice? Les pregunta el Señor, a ver, ¿no has leído? Es como si les dice de volada, ¿no están leyendo su Biblia o qué? Ya saben lo que me están preguntando. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esto, mis hermanos, en verdad debe causarnos mucho asombro, mucho interés, porque esa es la clave del matrimonio, yo creo. El hecho de que vivas para tu esposa, que vivamos para... Y no es fácil, porque como somos pecadores, porque como somos todavía egoístas en gran parte, egoístas, buscamos nuestros propios intereses, como que se nos olvida muy rápido, ¿verdad? O a mí nomás, a Socorrito y nada más a mí. Se nos olvida, mis hermanos, vivir para la esposa, vivir para el esposo, ¿verdad que sí? Ok, entonces, dice Jesús, les contesta, por tanto, son una sola carne, ya número indivisible, no se pueden separar, no se pueden desligar, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, aquí lo querían llevar, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús contesta, él les dijo, esta es la causa fundamental de todos los problemas matrimoniales, sobre todo divorcio, ¿no? Separación es
por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió, les concedió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. No es el diseño de Dios. Y ahora viene lo interesante a partir del verso 9. Más interesante, dice: y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Esto, mis hermanos, nosotros, la iglesia, casa de oración, lo entendemos, lo creemos de esta manera, que esta es la única causal por la cual una persona se puede divorciar. Otra vez, mis hermanos, no es porque en cuanto se pueda ver de qué manera peco, altero para poderme divorciar. No. Si estamos pensando eso, quitémonos de la cabeza eso. No. Es la única causal, pero es la última alternativa. Yo deseo transmitir lo que veo en el texto y lo que Pablo dice, lo que Jesús dice, ¿no? Y lo que Pablo enseña respecto a esto. Y el principio general de la Biblia. Transmitir que esto debe ser la última opción después de un largo proceso de tratamiento, de consejería, de oraciones, de ayuno, de liberación. Dije de liberación en broma, ¿no? Pero el último, lo último. Y viene algo interesante porque la palabra original de fornicación aquí es porneia. La palabra porneia habla de propiamente es toda impureza sexual, toda promiscuidad sexual de cualquier tipo, todo tipo de pecado sexual, ¿sí? No solamente con hombres o con mujeres, sino cualquier relación sexual, obviamente fuera el matrimonio es ilícito. ¿Estamos de acuerdo? Porque también podría llegar alguien de decir, oh, pero no fue con hombre ni mujer, podría decir o el que se defendía, ¿no? Fue con un animal. Entonces, eso se daba, mis hermanos, y es terrible. Entonces, por eso Jesús utiliza esta palabra y no utiliza la otra palabra que es moqueia. Moqueia es la palabra que más se utiliza para adulterio, pero Jesús tomó esta palabra más amplia que habla de cualquier relación sexual fuera del matrimonio, que es esta palabra porneia precisamente. Y eso es todo un tema, mis hermanos, pero no tenemos tiempo porque dije que iba a durar 5 minutos. Entonces, entonces, mis hermanos, cualquier actividad de tipo sexual fuera del matrimonio podría ser una causal, es lo que Jesús está diciendo. El asunto es, dice, salvo por causa de fornicación, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra. Aunque esta parte de y se casa con otra, mis hermanos, le digo, platicándolo con los pastores, revisando la palabra, viendo comentarios, siguiendo la línea de nuestra congregación, hay muchas, mis hermanos, líneas, es decir, no muchas, al menos 2 más, donde no están de acuerdo que haya unas segundas nupcias, pero nosotros vemos que Jesús lo toma como una realidad, como una otra vez concesión. No es el diseño de Dios, no está en la mente de Dios, pero hay muchas implicaciones, mis hermanos, por las cuales esto es permitido. ¿Estamos de acuerdo? En casos excepcionales, tengo que decirlo. No de que, bueno, yo también, amén. No, de verdad debe de ser en casos excepcionales. ¿Sí me explico? No van a decir, el Bogdan dijo que sí, así que gloria a Dios, ya me voy. No, de verdad se los digo en serio. Para que no vayan a decir que yo dije algo que no dije. Casos excepcionales. Porque si no es así, si no es por esta causal y bajo una revisión y bajo la revisión realmente seria de cada caso, eso se convierte en un adulterio.
¿sí? Y se hace una propagación de adúlteras, porque tanto el que se casa adultera como la que se casó también con él y así viceversa. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Contrario a la dureza del corazón. Lo vemos en 1 Corintios. Es el perdón, el amor. No hay algo mayor que eso. Lo vemos en también ese principio bíblico en Oseas. ¿Se acuerdan? El perdón. Ahí tienes al tipo de nosotros, de la iglesia, una mujer prostituta que se fue 2, 3 veces y Dios le dice, ve por ella, perdónala, perdónala. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo con su creación y con los que son suyos y con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Vez tras vez voy por ustedes, los he amado pero ¿saben qué hizo el Señor? No se divorció, la dejó un tiempo. A Israel lo dejó un tiempo y no se divorció porque Él promete volver a ellos. Por eso es tan importante la idea. Fíjense bien. En Génesis, mis hermanos, la creación, la corona para mi punto de vista, de la máxima obra de creación de Dios es Adán. ¿Está de acuerdo conmigo? Adán. Y la unión, esa celebración de darle a su esposa, esa unión, empieza con una boda. ¿Y en qué termina esto? ¿En qué termina? A ver, bíblicos, en las bodas. ¿Ustedes creen que no es importante el matrimonio? ¿Ustedes creen que no es santo? ¿Que no debe ser de suma atención esto? Y aparte el hecho de saber que Dios, su solución es el perdón, no es el divorcio. ¿Me voy a entender? Entonces, eso la verdad nos debe de llevar a reflexionar, porque, pues, repito, por una muy mala decisión o un muy mal concepto de qué es el matrimonio, nuestros jóvenes se pueden casar o se están casando y arrebatadamente, ¿no? Sin saber que el matrimonio es morir, es ceder, ¿sí? Es poner al otro en primer lugar y eso cuesta y tengo que estar entendido que para eso me he casado. Y no todo el tiempo son momentos difíciles, amor, no todo el tiempo son momentos difíciles. Hay momentos, muchos más momentos de felicidad, de gozo, de disfrute, es impresionante, ¿verdad? Los casados lo saben, ¿verdad que sí? A los que les ha ido mal, pues yo sé que hay unos que dicen que no y que no. Miren, hace días cuando Rodolfo se iba a casar, llegaban clientes al taller. Ahí si nos está escuchando Rodolfo, me acordé. A ver, llegaban y todos, ¿no? Inclusive un familiar cercano también le dice, no, pues ya es que no va a venir la otra semana porque se va a casar. Y no sabes lo que te estás metiendo y la soga al cuello. Y sí molesta pues esos comentarios. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Saca esta persona de aquí. No se crea, ¿no? Pero sí molesta esos comentarios, pero bueno, entiende, dices tú, pues tristemente no sabes ni qué onda con el matrimonio, no sabes ni qué Dios dice, porque no hay mayor bien, ¿verdad, hermanos? Hermanas, no hay mayor bien. Bueno, mucha convicción, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Entonces fíjense bien, Mateo 19:9 dice, indica entonces que son permitidos en una instancia bajo esta cláusula solamente sobre fornicación, donde está el riesgo la vida, pero repito, es en casos extremos. ¿Sí? Es la última vía. ¿Está bien? Inclusive a Pablo le dicen, oye, mi esposo se quiso ir o mi esposa. Dice, no te preocupes, perdón, no te divorcies. Es decir, si consiente estar contigo,
Y también la idea, mis hermanos, es que se separó. Hay muchos casos donde han orado por ella, orado por él y regresan. Inclusive hay gente que se ha ido y ha estado en su rollo y ha regresado. Y ha sido mucho mejor, mucho más pleno su matrimonio. ¿Sí? Entonces, el paralelo de esto también lo encontramos en Mateo 5:32, Lucas 16, pero Lucas 16 omite, desde su perspectiva, omite esta palabra del adulterio. Bueno, mis hermanos, cuando se acercan, ya voy a concluir, cuando se acercan a Pablo y le hacen todo este tipo de preguntas, ellos estaban en una cultura, mis hermanos, y venían de una cultura, inclusive cuando se acercan con Jesús también, vienen de una cultura de lo que tú le hacías al prójimo, y eso se llama la ley del talión, está en las Escrituras. Te lo regresaban de la misma manera. O sea, la verdad es que los boxeadores se tumbaban el mismo diente. Sí, era literal, diente por diente, ojo por ojo, ley del talión. Y eso también estaba vigente en la cultura grecorromana. Entonces, Pablo dice, no, esto no debe de ser así. Hablando sobre el matrimonio y sobre la fornicación y el adulterio entre esposos, porque se daba esto, sobre todo en esta región de Corintio y de los grecorromanos, el que si había infidelidad, el otro pagaba de la misma manera, es decir, si la llevaban a un tribunal, pagaban de la misma manera, así como lo oye, por horrendo que se escuche, así era. Entonces, no, el Señor viene y dice, esto ya no debe seguir así. Esto fue a causa de la dureza del corazón, y aquí Pablo también dice lo mismo. Voy a leer el verso 11, dice 10, perdón. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está salvaguardando al máximo la integridad del matrimonio, aún entre incrédulos. ¿Sí? Aún entre incrédulos. Ahora, ellos vienen a presentarle un caso, mis hermanos, varios casos que ya le habían presentado a Pablo respecto a la separación por fornicación, es decir, sí, pues por adulterio. Entonces le presentan este caso y Pablo dice esto tomando como referencia o como paralelo lo que acabamos de leer en Mateo. ¿Está bien? Y ahí en Mateo es esa la cláusula, Jesús lo está diciendo, es a causa de esto. Pero como ya vimos, mis hermanos, todo tiene que ser filtrado y pues con la idea original de Dios, que sea un caso muy extraordinario, muy revisado y además que sea el último caso, ¿no? El divorcio, pues para que pueda volverse a casar una persona. Todas las dudas que le vayan a surgir, ahí está el pastor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Les decía que sí se tienen que ver casos bien particulares, mis hermanos, y de fondo, porque hay muchas cosas que pueden suceder en un matrimonio, ¿verdad? Le voy a poner una. Todavía lo hay, que eso es otro tema. Hay matrimonios arreglados, ¿sí sabe usted eso? En nuestro país hay matrimonios forzosos que son vendidos desde niños. O sea, eso está terrible, con personas que los llevan por muchos años, con niños y niñas. Entonces,
llegamos al Señor y nos encontramos con su palabra y nos encontramos con su consejo. Por eso cada caso se tiene que revisar, ¿sí? No es la idea de Dios cuando Dios une a un matrimonio. Pero bueno, los que estamos aquí vamos a decir, no, pues yo no estoy en ese caso y todo eso. Bueno, nuestra tarea, nuestra labor más fuerte debe ser ocuparnos en nuestro matrimonio y en promover que Dios sea glorificado a través de nuestro matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? En el orden de Dios, sustentando el esposo, no solo en lo físico, en lo económico, sustentando en todas las áreas que tenemos que sustentar, y la mujer tomando el papel que debe de tomar la esposa, ¿sí? Eso promueve que la gente que nos ve, que la gente que nos conoce pueda decir, ese matrimonio es diferente. O sea, hay un orden, ¿me explico? Y no el esposo la trae de las greñas, el hermano, el brother, y la hermana también lo trae de las greñas y cosas de esas, ¿no? No. Entonces, ¿en qué nos debemos de ocupar? Si alguien dice aquí, no, pues para mí no aplica ese tema, yo no me voy a divorciar, yo todo bien, gloria a Dios, yo estoy bien. Pues sí tenemos que ocuparnos en hacer lo que Dios dijo respecto al matrimonio, porque Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Está bien, así que con eso ya tenemos más que trabajo. Pues vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Es eso realmente, es tu misericordia la que nos mantiene todavía aquí, Señor. La que nos atrajo, la que nos está guardando a nuestra esposa y a nuestros esposos. Es tu misericordia, es tu cuidado, es tu gracia. Señor, ciertamente podemos estar viviendo consecuencias a causa de la dureza del corazón. Pero todo eso, Señor, lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos. Queremos esperar en ti, queremos confiar en ti, Señor, para mis hermanos que puedan estar teniendo una situación difícil en su matrimonio, o hermanos que se separaron por situaciones complicadas. Yo te ruego, Señor, que tú les des esperanza, que tú les des la claridad que hay en tu palabra para que encuentren eso, paz, consuelo y esperanza en ti, Señor, y que siempre podamos ser guiados conforme a la verdad escrita. Guárdanos, Señor, de ser más severos que estos fariseos que ponían, Señor, una interpretación incorrecta, Señor, donde tomaban las causas para el divorcio como la comida salada, como la falta de educación o modales de la esposa y tantas cosas, y todo eso se fue transmitiendo, Señor, en la historia, y por eso vemos hoy tanto abuso, tanto abandono, tantos niños sin familia, tantas cosas, Señor. Guárdanos como matrimonios, guárdanos como esposos, como esposas, como viudos, como viudas, en la condición en la que estén, como solteros, Señor, a ser dirigidos conforme a tu palabra, Señor, a ser entendidos de qué se trata el matrimonio. Ayúdanos, por favor. Muchas gracias por tu amor y por tu bondad mostrado hacia cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, por favor. Amén. Bien. Hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, el día sábado. No, hombre, ahí se sacaron a flote los que no oran en la mañana con nosotros. No, el sábado, quienes puedan hacerlo, quienes se puedan esforzar para estar, nos vemos a las 6 de la mañana. ¿Y el domingo a qué horas? 5 de la mañana o de la tarde. 5 de la tarde. Muy bien. Un abrazo a todos y pues estamos despedidos.